la cristiandad celebra la Navidad, es decir, el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y como se celebra el gran amor de Dios el Padre para con la humanidad, para con nosotros los pecadores, así eso se haya tornado en comercio y en jolgorio, nosotros los cristianos tenemos un enfoque totalmente diferente de esta celebración. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, y Pablo dijo, de los cuales yo soy el primero. Para poder él venir al mundo tuvo que nacer del vientre de una mujer, de María, aquella virgen que Dios miró en gracia para depositar en su vientre al Dios hombre. Por eso me parece bien, señores y señoras, hermanos y hermanas que están en esta mañana, que en virtud del gran amor que Cristo tuvo para con nosotros los pecadores, confrontemos hoy nuestras vidas con el amor que nosotros decimos tener por Cristo. Cristo mostró su amor para con nosotros, viniendo al mundo, haciéndose hombre, humillándose a ser como uno de nosotros, el Dios del universo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre para salvar a hombres y mujeres que no tenían ni teníamos mérito, solo por su gracia y su bondad. Ese es el amor de Dios para con nosotros. Y nosotros al oír de eso también decimos profesar amor a Cristo. Por eso es bueno hoy confrontarnos, exhortarnos, si realmente nosotros amamos a Cristo, si realmente nosotros hemos entendido el amor de Dios. Por eso en este domingo, haciendo un alto en el estudio expositivo del Evangelio de Lucas, les invito a ir al Evangelio de Juan. Cambiemos de Evangelio hoy. Vámonos para Juan, Evangelio de Juan, capítulo 21. Y leemos los versículos 15 al 19. Dice la palabra de Dios: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: Sígueme. Amén. La predicación nos lleva por título: ¿Amas a Cristo? Una pregunta para usted y para mí. ¿Amas a Cristo? El Señor Jesús, pocos días después de su resurrección, según este pasaje, se le apareció al apóstol Pedro y, como leímos, 3 veces le preguntó: ¿me amas? Esta fue una pregunta totalmente confrontadora y totalmente escudriñadora para el apóstol Pedro.
su conciencia fue escudriñada, su corazón confrontado. Ya que Pedro, pocos días antes, había negado al Señor 3 veces, después de haber dicho que jamás lo negaría y que si fuese posible él entregaría su vida por él y que nunca él negaría al Señor. Sin embargo, como ustedes conocen la historia, Pedro negó al Señor Jesucristo 3 veces. Y ahora aquí el Señor le está confrontando 3 veces, como recordándole indirectamente: Pedro, ¿tú me amas? Él le había dicho: yo, si me es necesario, moriré por ti, nunca te negaré. Mas sin embargo, lo negó una vez. El Señor le dice: Pedro, ¿tú me amas? La segunda vez, tal vez recordándole su segunda negación. Pedro, por supuesto, tuvo que haber sido muy confrontado. Y vuelve Cristo y le dice: Pedro, ¿tú me amas? Tal vez recordándole su tercera negación, confrontando su corazón. Y Pedro dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Yo te amo, Señor. Así es que han pasado 20 siglos después de que el Señor hiciera esta pregunta al apóstol Pedro. Y esta pregunta sigue totalmente vigente y totalmente confrontadora y escudriñadora para nosotros los que nos llamamos cristianos hoy en día. ¿Me amas? El Señor Jesucristo hoy también nos hace la misma pregunta a usted y a mí. ¿Me amas? Escuche al Señor Jesús. Él hoy también nos dice: ¿me amas? Desgraciadamente, hermanos, hoy vemos muchos llamados cristianos que dicen amar a Cristo, pero que en realidad están amando más otras cosas que al Señor. Se ponen el rótulo de cristianos, se ufanan de ir a la iglesia, pero al examinar sus vidas, están amando más otras cosas que al Señor. Algunos aman más las mascotas que a Cristo. Tratan las mascotas con privilegios superiores a los que se les da a los seres humanos. Gastan sumas elevadísimas de dinero en accesorios, en vestidos, en peluquería, en odontología, en operaciones, en dietas especiales para las mascotas. Y cuando se les pide una ayuda para ayudar a algún necesitado de la iglesia, no son tan generosos y critican el que se les pide una ayuda para alguna ayuda a alguien. Se están invirtiendo los valores, y no me malinterpreten, yo no estoy diciendo aquí que no amen a sus mascotas y que no las traten bien. Pero una cosa es hacerlo y otra cosa es irnos al extremo tal de mirarlos y considerarlos como seres humanos y darles estatus de seres humanos a los animales. Todo ocupa un lugar en la obra de la creación de Dios. Y el que debe ocupar el primer lugar en nuestra vida y tener el más alto privilegio y la mayor atención en nuestra vida es Cristo. Aquel que dio su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. Aquel que estuvo dispuesto a dejar el trono de la gloria de Dios para hacerse como uno de nosotros. Mis amados que me escuchan en esta mañana, nosotros debemos ordenar nuestras prioridades. Porque así como algunos aman más las mascotas que al mismo Cristo, otros aman más sus trabajos, otros aman más sus negocios que a Cristo. Están dispuestos a hacer cualquier sacrificio por su trabajo y por su negocio, hasta quedar cansados y exhaustos por su negocio, pero no se esfuerzan ni quedan exhaustos por los negocios del Padre Celestial. Fue por eso que cierta vez
El Señor Jesucristo dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Si bien es cierto en los tiempos que se celebra la Navidad, es bueno hacer celebraciones si lo hacemos con moderación y enfocados según la palabra de Dios. El cristiano se deja llevar tanto por el jolgorio y por aquella presión económica y comercial, que si no logra comprar regalos, que si no logra hacer esto, entonces se siente frustrado y amargado. Como si de eso se tratara la vida, como si de eso se tratara la Navidad. Se nos olvida que si Cristo vino y nos fue dado por el Padre, ese es el mejor regalo que usted y yo podemos tener. Si tenemos a Cristo en nuestra vida, gobernando nuestro corazón, ¿qué más queremos, hermanos? Si en Él están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, si en Él tenemos el perdón de nuestros pecados, la comunión con el Padre y la vida eterna. ¿No les parece? Cristo debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Y las cosas del mundo y lo que la filosofía del mundo tanto ataca a través de los medios de comunicación y que nos quiere hacer comer un cuento, no debe minar nuestro convencimiento. Yo no soy feliz con lo que tenga o deje de tener. Hermanos, yo soy feliz en mi vida porque tenga a Cristo. Porque teniendo a Cristo lo tengo todo. Si Dios no escatimonia a su Hijo Jesucristo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice la Biblia, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas, hermanos? Así es que no se amargue, no se ponga triste si usted no tiene lo que otros no tienen. Si tiene a Cristo, usted tiene el mayor tesoro. ¿Recuerdan esa parábola? Que alguien iba por el campo y estaba buscando un tesoro, y cuando vio que el tesoro estaba ahí, fue y vendió todo lo que tenía y compró el campo para ser dueño del tesoro. Así es Cristo, hermanos. Cristo es el todo y en todos, mis señores y mis señoras que me escuchan esta mañana. Hay que reflexionar acerca del amor que nosotros profesamos a Cristo. ¿Amamos realmente a Cristo? Esta es una pregunta que con urgencia necesita ser sinceramente considerada y respondida por todos aquellos que nos llamamos cristianos. Y vamos a ver por qué razón debemos considerar la pregunta que Jesús hizo a Pedro. ¿Me amas? Porque esa pregunta también es para nosotros. ¿Realmente amamos a Cristo? Y perdone que sea insistente, ¿realmente amamos a Cristo? Esta pregunta debe ser respondida con sinceridad y sin hipocresía. Vuelvo y repito, la pregunta, ¿realmente amamos a Cristo?, debe ser respondida con sinceridad y sin hipocresía, por tres cosas fundamentales. En primer lugar, esta pregunta debe ser respondida con sinceridad y sin hipocresía porque Cristo lo sabe todo, hermanos. No podemos ir por el mundo hipócritamente proclamando que amamos a Cristo si realmente no lo amamos, porque Cristo lo sabe todo. Él no puede ser engañado por nosotros. Noten lo que dice el texto que leímos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué respondió Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿De qué era consciente Pedro? ¿De que Cristo qué? Sabe lo que hay en nuestro corazón realmente. Cristo sabe lo que usted y yo
tenemos en nuestra mente y corazón, si realmente le amamos. Vuelve en el segundo versículo. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y la tercera vez, Pedro añade algo. Dice el versículo 17: y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Diría Pedro: el Señor no quiere que yo le ame, el Señor sabe todo de mí. Pero mire lo que le contesta. Simón, Pedro se entristeció que le dijese que la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. ¿Podríamos nosotros contestarle lo mismo a Cristo? ¿Podríamos nosotros decir lo mismo que Pedro dijo? Pedro tuvo que pasar por el trago amargo de haber negado a Cristo y después de haber llorado lágrimas amargas de arrepentimiento cuando le negó. Porque recuerden que cuando él le negó, el Señor Jesús cantó la última vez el gallo y el Señor miró hacia atrás y miró el rostro de Pedro. Imagínense, después de que Cristo le ha dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces, él le dijo: yo no te negaré aunque muera por ti. Y cuando sucedió lo que Cristo profetizó, el Señor miró hacia atrás con amor a Pedro y la Escritura dice que Pedro lloró amargamente. Hasta que no reconozcamos que en nuestras fuerzas no podemos amar a Cristo y que necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo y del poder de Dios para amarle, nosotros no podremos decirle a Cristo: Señor, tú sabes que te amo. Dios sabe si usted lucha cada día en la intimidad de su hogar, en la intimidad de su vida, tratando de comunicarse con Dios, tratando de leer la Biblia y entender, tratando de corregir sus errores. De pronto que le contestó mal a su esposa o que le contestó mal a su esposo. Dios sabe si usted inmediatamente reconoció en su corazón: no debía haberlo hecho, Señor, perdóname, no quiero ofenderte. Dios lo sabe, Dios conoce todo de usted. Él sabe sus luchas y Él sabe si usted realmente está esforzándose por agradarle cada día. A Él no le podemos engañar. Él sabe si usted por las noches antes de acostarse se encomienda a Él, le da gracias por lo que pasó en el día, o si simplemente llegó y se acostó como un animalito. Él lo sabe todo. Y por eso Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces, en primer lugar, debemos considerar esta pregunta: si amamos a Cristo con seriedad y sin hipocresía, porque Cristo lo sabe todo, porque a Él no lo podemos engañar. Eso nos indica que no podemos vivir un cristianismo aparente, porque tarde o temprano todo va a salir a la luz. Así de que no seamos bobitos, tratando de engañarnos a nosotros mismos, porque no hay peor bobo que el que cree que puede engañar a Dios. Y a veces nosotros pasamos por eso. En segundo lugar, tenemos que responder la pregunta: ¿amamos a Cristo con sinceridad y sin hipocresía? Porque el verdadero amor de Cristo o amor por Cristo implica estar dispuestos a morir por Él. Si yo digo que amo a Cristo con sinceridad y sin hipocresía, también debo ser consciente que tengo que estar dispuesto a morir por su causa. No podemos ir por el mundo ufanándonos diciendo que amamos a Cristo si no estamos dispuestos, si fuera necesario, a dar nuestra vida por Él, por causa de la obra del Señor. Si cada día no estamos muriendo a nosotros mismos, si cada día no estamos muriendo a nuestras pasiones pecaminosas,
Si cada día no estamos muriendo al amor por el mundo, nuestro amor por Cristo no es real. Tenemos que contestar esta pregunta con sinceridad y sin hipocresía, porque el verdadero amor por Cristo implica estar dispuestos a morir por Él. Y no me estoy refiriendo solamente a morir físicamente, que le quiten a uno la vida, sino a morir cada día a nuestras pasiones, a nuestros deseos mundanos, por hacer la voluntad de Dios. O por el contrario, el mundo cada día nos envuelve y cada día tengo menos tiempo para las cosas de Dios. Respóndase eso. Noten lo que dice el mismo pasaje que estamos leyendo. Verso 18, después de que Cristo le dice, Señor, tú lo sabes todo, y el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Verso 18 le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará otro a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Pedro moriría como mártir por Cristo. Pedro daría su vida por el Señor. Por eso cuando el Señor le dice la última vez, apacienta mis ovejas, le dice, de cierto te digo, que si tú dices que si yo sé que tú me amas, de cierto te digo, que cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, cuando cumplas el ministerio que yo te tengo sobre la tierra, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y a reglón seguido dice el texto, esto dijo Cristo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. La historia secular nos cuenta que Pedro fue crucificado boca abajo. No quiso ser crucificado con la cabeza hacia arriba, sino con la cabeza hacia abajo, por la obra del Señor. Pedro murió como mártir, dio su vida. Aquel que se acobardó esa noche negando a Cristo en el patio de Anás, ahora muere por la causa de Cristo. ¿Por qué? Porque el verdadero amor por Cristo implica estar dispuestos a morir por su causa. Supongamos que usted y yo no morimos como mártires, pero el Señor sí nos demanda que por amor a Él tenemos que cada día, ¿qué? Morir a nosotros mismos. Por eso Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Necesitamos morir cada día a nuestras pasiones pecaminosas, a nuestros pensamientos mundanos, a las cosas que nos envuelven tanto, que nos apartan del amor del Señor. Necesitamos cada día amar menos al mundo, menos la filosofía de este mundo y amar más la sabiduría del Señor Jesús. Y en tercer lugar, tenemos que responder la pregunta, ¿amamos a Cristo con sinceridad y sin hipocresía? Porque la vida y la muerte, el cielo y el infierno dependen de la práctica de esta pregunta. Porque es muy fácil decir, sí, yo le amo, pero esa pregunta, ¿amas?, implica una práctica, un trajinar de vida constante. Si no amamos realmente a Cristo, no tenemos vida espiritual. La vida y la muerte dependen de contestarnos sinceramente y sin hipocresía esta pregunta. La vida y la muerte, el cielo y el infierno dependen de esta pregunta y de la respuesta y la sinceridad y la práctica de ella. Si nuestro amor por Cristo es hipócrita, óiganlo bien, si no estoy muriendo a mi yo cada día, a mis deseos pecaminosos para que Cristo gobierne mi vida, entonces esto significa
que estoy en peligro de muerte eterna. Judas, un ejemplo patético, es Judas el Iscariote. Andó con Cristo y fue instruido por el Maestro, pero él nunca amó a Cristo sinceramente. Fue un hipócrita. Fingió amar a Cristo y su destino eterno fue ¿a dónde? Al infierno. Terminó suicidándose por avaricia. Dejó de amar al Señor. Nunca amó al Señor y estuvo con los del Señor. Como dice el vallenato por ahí, ¿no? Era de Cristo, estaba con Cristo, pero no era de Cristo. Así es, hermanos, que no nos pase eso a nosotros, que asistamos a la iglesia, pero que no seamos de Cristo. Que no estemos amando a Cristo sinceramente y sin hipocresía. El amor por Cristo implica darnos completamente a Él y estar dispuestos a vivir para Él todos los días de nuestra vida. De eso depende nuestro destino eterno. Si realmente he creído en Cristo, me doy a Cristo y vivo para Cristo. Si realmente he nacido de nuevo, amo a Cristo y estoy dispuesto a vivir para Él todos los días de mi vida. Porque el que ama a Cristo guarda sus mandamientos. Y si no guardamos sus mandamientos, significa que no le amamos. Y si no le amamos, estamos bajo maldición. Así como le escucha. Sí, pastor, si no amamos a Cristo estamos bajo maldición. Sí, así lo dice la Biblia. Así como lo escucha. El que no ama a Cristo está bajo maldición. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Vamos a mirar por qué estamos bajo maldición cuando no amamos a Cristo. Les invito a ir a 1 Corintios, capítulo 16, versículos 21 y 22. Dice la palabra de Dios: Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo, sea ¿qué? Anatema, es decir, maldito. Ahora, ven la seriedad de no amar a Cristo. Yo, Pablo, escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. Qué declaración tan tremenda, qué declaración tan contundente y confrontadora para todos nosotros, tan radical. Si yo no amo a Cristo, ¿soy qué? Maldito. Porque anatema quiere decir maldito. Ahora la pregunta es, ¿por qué Pablo dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea maldito o sea anatema? Les voy a explicar por qué. Pablo escribe a la iglesia de los Corintios. Ellos, la iglesia de los Corintios, han escuchado el mensaje del Evangelio, como usted y yo lo hemos escuchado. Ellos saben que Cristo es la luz del mundo, como usted y yo sabemos que Cristo es la luz del mundo. Ellos saben lo que Cristo hizo en la cruz por ellos, como usted y yo sabemos lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Ellos saben que Él dio su vida y recibió la justa ira de Dios por sus pecados, como usted y yo lo sabemos, hermanos. Ellos saben que en Cristo fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, como usted y yo lo sabemos. Ellos saben que el único medio de salvación es Cristo, como usted y yo lo sabemos. Ellos saben que Él intercede por los que creen en Cristo ante el trono celestial, como usted y yo lo sabemos. Ellos saben del amor incondicional de Cristo en favor de los pecadores.
Él los amó, Él los perdonó sin importar su maldad. Ellos saben toda esa teología, como usted y yo lo sabemos. Ellos saben que el hombre no es salvo por gracia, por obra, sino por gracia, como usted y yo lo sabemos. Ellos saben que Cristo resucitó de entre los muertos, venciendo el pecado, la muerte y a Satanás. Ellos saben que un día Cristo volverá por segunda vez. Por eso Pablo dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Ellos saben todo eso. Por tanto, mis amados, después de que una persona sabe de todos estos beneficios de Cristo en favor del pecador y no lo ama, por obvia razón cae bajo maldición. Y es por eso que Pablo dice, sin dilaciones, el que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. Después de uno conocer la verdad y no amar a Cristo, eso implica caer bajo maldición. Ustedes y yo conocemos mucho de la obra de Cristo, del Evangelio. Si no le amamos, caemos bajo maldición. Es algo confrontador. Proverbios capítulo 26, verso 2. Esto nos va a ayudar a entender por qué. Proverbios 26, verso 2. Dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Escucharon eso, hermanos? Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así de la misma manera la maldición nunca vendrá sin causa. La consecuencia de no amar a Cristo es ¿qué? La maldición. Si yo no amo a Cristo, entonces ¿qué? ¿Soy qué? Maldito. Hermanos, ¿qué nos quiere decir este proverbio? Como el gorrión en su vagar. Ustedes ven que el gorrión, los que conocen los gorriones, tienen una habilidad para mover sus alitas de una manera vertiginosa, quedar suspendidos en el aire quietos, extrayendo el néctar de la flor. ¿Y saben cómo la golondrina es capaz de durar horas y horas revoloteando en el cielo, para allá y para acá, sin cansarse? Dice: así como el gorrión en su vagar, en su aleteo maravilloso, y como la golondrina en su vuelo que no se cansa, así como ese gorrión tiene un vuelo inherente a él y la golondrina un vuelo inherente a ella, así, de esa manera, la maldición no viene sin causa. Hermanos, al infierno no va ninguno injustamente. Todos los que se pierden van justamente porque la maldición nunca viene sin causa. Piense por un momento en Adán y Eva. Dios le dijo a Adán y a Eva: de todos los árboles del huerto podrán comer, pero del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comieres ciertamente morirás. Y vino Satanás, la envolvió y comió y dio a su marido. ¿Y cuál fue la consecuencia de haber comido? La muerte. Pero ustedes pueden, al leer la Escritura, que Dios los llamó a cada uno y a cada uno Dios le profirió ¿qué? Una maldición. A la mujer dijo: multiplicaré tus dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz,
y tu deseo serás para tu marido. Al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días, frutos, espinos y cardos te producirá. Y a la serpiente dijo: por cuanto hiciste caer a la mujer, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La maldición nunca viene sin causa. Usted y yo cosechamos la muerte porque viene una maldición, o vino una maldición sobre nuestros primeros padres. Así nosotros, si no amamos a Cristo, porque Cristo es la luz del mundo. Noten lo que dice Juan 3:19, por favor. Esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Según este versículo, ¿por qué viene la maldición de la condenación a los hombres? ¿Ah? Porque aman más que las tinieblas que la luz, porque los hombres no aman a Cristo. Así de sencillo. Porque los hombres no aman a Cristo, sino aman otras cosas. Y su corazón está inclinado a otras cosas. Y a uno como pastor le duele en su corazón ver que se les predica y se les dice y se les habla. Y claro, como no hacemos aquí espectáculo en la tarima tumbando gente, pues la iglesia no se llena. Pero se les predica y se les predica, hermanos, de la verdad de Dios, y la gente sigue terca y desobediente, amando más el mundo que a Cristo. Y sacándole el cuerpo a las cosas de Dios. Es triste, es lamentable, hermanos. Aquí está en juego nuestro destino eterno. Aquí no estamos hablando de cualquier cosa. Aquí estamos hablando del destino eterno de nuestras almas. Si no amamos a Cristo, caemos bajo maldición. Porque Cristo es la vida, el camino y la verdad. Y nadie puede ir al Padre sino por Él. Pero para eso necesito amar a Cristo. Apocalipsis, capítulo 2, versículos 1 al 5. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Le está escribiendo a una iglesia y él conoce muchas cosas buenas de esa iglesia. Y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Una iglesia muy juiciosa. Pero tengo contra ti, dice el Señor, que has dejado tu primer amor. ¿Qué había dejado esa iglesia? El primer amor. Hermanos, Cristo demanda y espera de sus discípulos vivir con el mismo entusiasmo, con el mismo amor con el que empezamos cuando por su gracia le conocimos y comprendimos quién era Él y qué hizo por nosotros. No deje que el amor se enfríe, el amor por Cristo se enfríe. No deje que el mundo lo atraiga y lo seduzca, hermanos, porque esta iglesia, aunque trabajaba mucho y tenía cosas muy buenas, habían comenzado a dejar ¿qué? Ese primer amor que los motivó y los llevó a eso, a estar donde estaban. Ese primer amor debe llevarnos adelante, a trabajar, a ir en pos de la obra del Señor. Y no podemos dejarnos envolver por los asuntos del mundo, por la filosofía mundana que siempre trata de apartarnos. Note lo que dice Apocalipsis 3, 14 al 16. Ahí adelante. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres ¿qué? Frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio
y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta es una advertencia muy confrontadora, hermanos, a todos nosotros los cristianos. Cristo no admite un discípulo que le ame con un corazón dividido, o que le sirvamos a Él y le sirvamos al mundo al mismo tiempo. Un tibio es aquel que un día está comprometido con la obra del Señor y al otro día no le importa un pepino. Lo mismo le da 8 que 80 a la obra del Señor. Eso significa que no ama a Cristo. El tibio realmente no ama a Cristo porque está en medio de dos cosas. No se sabe si es frío, no se sabe si es caliente. Es indefinible. Y Cristo aborrece, dice que a ellos los vomita de su boca. Cristo quiere de nosotros una transparencia genuina. O estamos con Él o estamos contra Él. Es por eso que el apóstol San Pablo en Efesios 6:4 dice lo siguiente, respecto a lo que estamos diciendo. Efesios 6:24. Efesios 6:24. Pablo dice: la gracia sea con todos los que aman. ¿Se escuchan eso? La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor ¿qué? Inalterable. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable, un amor que no cambia, un amor que persevera, un amor que se esfuerza, un amor que lucha, un amor que siempre procura agradar al Señor todos los días de su vida. No que hoy sí y que mañana no. Nosotros luchamos con ese problema del yo-yo, ¿no? Subir y bajar. Depende de nuestro ánimo. Entonces, si estoy animado voy a la iglesia. Si estoy desanimado me quedo durmiendo y no voy. Y me voy para un paseo. Es decir, no depende del ánimo, hermano. Depende del mandamiento de Dios. Amar a Cristo con amor inalterable. ¿Recuerdan lo que Cristo dijo en San Juan 13? Vaya, eso nos invita a nosotros también. San Juan 13, por favor. Ese es el amor de Cristo que Él mostró por nosotros. Nosotros debemos imitarlo a Él. Noten lo que dice San Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ese es el amor inalterable de Cristo por nosotros. Nosotros debemos también mostrar un amor inalterable hacia Cristo. Cristo nos amó hasta el fin. Estuvo dispuesto a dar su vida en la cruz por nosotros. Nos amó de manera inalterable e incondicional. Y eso nos debe motivar a nosotros a amar a Cristo cada día. Cristo demanda de sus discípulos que le amemos con fidelidad, con constancia, con compromiso y con entrega, no importando las circunstancias que tengamos que vivir, así el mundo esté patas arriba. Cristo debe ser amado. Cristo debe ser amado en cualquier circunstancia de nuestra vida, hermanos. Yo quisiera mostrarles para terminar ¿qué es amar a Cristo? Según Juan 14, versículos 21 al 24, ahí tenemos qué es amar a Cristo. San Juan 14, versículos 21 al 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él.
El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahí tenemos entonces qué es amar a Cristo y los beneficios de amar a Cristo. Amar a Cristo entonces es guardar ¿qué? Sus mandamientos, obedecer su palabra. ¿Y cuáles son los beneficios de amar a Cristo? Dice el texto que el Padre se manifestará a nosotros y el Hijo también, y gozaremos del Padre y del Hijo permanentemente. Noten lo que dice: el que me ama, verso 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Imagínense, cuando guardamos sus mandamientos, el Padre viene a mí con el Hijo y hace morada en mí, y tendremos su compañía permanente por siempre. Veamos algunas maneras, hermanos, que nos ayudarán a evaluar si realmente amamos a Cristo. Por ejemplo, en el caso de una persona que nosotros amamos, todos nosotros aquí hemos tenido novia y han tenido novio, las señoritas y las señoras también, acordándose de sus días de la juventud. Cuando amamos a una persona, pensamos en ella constantemente, ¿o no es así? Nos acordamos. No es necesario que alguien nos la recuerde, sino que constantemente tendremos en nuestra mente a esa persona porque la amamos. Así también Cristo. Si realmente le amamos a Él, constantemente pensaremos en Él, en su amor, en su bondad, en su sabiduría, y no necesitamos que alguien nos lo recuerde. La pregunta es: ¿piensa usted en Cristo constantemente lo mismo que piensa en aquella persona que ama o que dice amar? Cuando amamos a una persona, deseamos oír hablar de ella. Será un placer para nosotros cuando oímos hablar a otras personas de la persona que amamos. Mostraremos interés, ahí mismo paramos la oreja a ver qué están hablando de la persona que amamos. Ponemos atención de cualquier noticia o referencia que hagan a la persona que amamos. Lo mismo sucede con los que aman a Cristo. Se deleitan cada vez que escuchan a otros hablar de su Señor. Se deleitan en oír hablar de Cristo. La pregunta es: ¿se deleita usted al oír hablar de Cristo? ¿O le aburre ya que le hablen de Cristo? Otra vez lo mismo, qué jartera. Eso no es amor por Cristo, porque cuando uno ama a Cristo, anhela oír hablar de Él, a lo mismo que anhelamos y queremos oír hablar de la persona que amamos. Cuando amamos a una persona, nos agrada leer de ella. Qué placer más grato cuando recibimos una carta o algún mensaje por el internet de la persona que amamos. ¿Sí o no? Que es así. Lo mismo pasa con Cristo. Si realmente amamos a Cristo, nos deleitamos en leer su palabra, porque ellas nos hablan del carácter, de su amor, de su bondad, y por eso nos deleitamos en leer de Cristo al cual decimos amar. ¿Se deleita usted en leer de Cristo, en meditar en Cristo? ¿Se deleita usted cuando abre la Biblia y lee de su glorioso Salvador? Eso debemos nosotros evaluarlo. Cuando amamos a una persona, no nos importa ir de un extremo de la ciudad a la otra o ir de una ciudad a otra para ver a esa persona. ¿O no es así? Cuando tenemos el novio o la novia. Lo mismo pasaría o pasa si amamos a Cristo. Si vivimos lejos, en un extremo de la ciudad, y se predica la palabra de Dios con fidelidad,
y se honra a Cristo, pues no nos importa ir lejos a escuchar del amor de Cristo, a escuchar de su sabiduría, tal como nosotros anhelamos ir a ver a la persona que amamos. Estamos dispuestos a trasnochar, estamos dispuestos a ir de un lado a otro porque amamos a esa persona. Lo mismo pasa si realmente amamos a Cristo. Hermanos, esto es de evaluarlo, no es de simplemente reunirnos un domingo y considerar cierta predicación y ya pasó todo. No, hermanos, nuestro cristianismo tiene que ser genuino, auténtico. Nuestro amor por Cristo debe ser sincero, genuino. Es verdad, nosotros nos equivocamos, cometemos muchos errores, pero el que ama a Cristo se esfuerza por ser mejor cada día, pide perdón, se arrodilla, se humilla ante el Señor, pide su gracia, su fortaleza para seguir adelante tratando de agradar a Dios en todas sus cosas. Cuando amamos a una persona nos esforzamos por complacerla, por llevarla a comer, por darle cositas que le agraden, por complacer a esa persona. Lo mismo si lo aplicamos al amor a Cristo. Si amamos a Cristo, ¿qué hacemos nosotros? Procuramos complacer al Señor. ¿Cómo? Viviendo agradablemente, viviendo en santidad, apartándonos nuestra vida de lo que a Él no le gusta, de lo que Él aborrece. Así, y así podemos seguir poniendo ejemplos, mis hermanos, porque el amor por Cristo debe estar por sobre cualquier amor, porque el amor de Cristo lo llena todo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vuelvo y les hago la pregunta, con sinceridad y sin hipocresía respóndase, ¿ama usted a Cristo realmente? Evalúe hoy su vida. Se celebra Navidad porque Él nos amó y estuvo dispuesto a venir al mundo, a humillarse. Ahora, si yo sé eso, debo amarle con un amor inalterable, tal como nos dice el apóstol Pablo. Cuando hablan mal del ser que usted quiere, usted sale en defensa de esa persona. Cuando usted escucha hablar mal de Cristo, sale en defensa de Cristo. Eso muestra nuestro amor por Él. Cuando usted ve programas que no edifican su vida, tiene el carácter de cambiar de canal y no mirar eso, porque sabe que eso no glorifica ni honra a Cristo. Eso es amar a Cristo. Evalúe su vida hoy, mi amado hermano, porque el Señor ha dicho claramente, ¿se acuerdan del gran mandamiento que Él nos dejó? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Con todo tenemos que amar a Cristo. Dios les bendiga y le llene de su gracia, para que nos dé su gracia de poderle amar con amor inalterable, porque el que no amare al Señor Jesucristo sea ¿qué? Maldito. Coloquémonos en pie, hermanos. Padre Santo, te bendecimos y te damos gracias en esta mañana por habernos permitido un día más reunirnos para escuchar tu palabra, bendecir tu nombre y darte la honra y la alabanza a ti. A ti, Padre Santo, te bendecimos por haber dado a tu Hijo unigénito para salvarnos de la condenación eterna. Y a ti, Señor Jesús, te alabamos y te damos la gloria por haber estado dispuesto a venir al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, Señor. Perdónanos, Señor, nuestras infidelidades. Danos la gracia, Señor, de amarte cada día, a pesar de las dificultades, de nuestra falta de compromiso, Señor. Perdónanos, Dios. Pon en nosotros ese deseo, ese querer, ese hacer por tu buena voluntad, Señor. Mira, Señor, todos los presentes. Mira, Señor, a todos los que escuchan tu palabra, Padre Santo, en esta hora.
Tú que conoces todo, tú que lo sabes todo, Padre, tú sabes quién te ama genuinamente en este lugar. Y si hay alguien que no te ama, produce en él el amor para que te podamos amar, Señor. Porque si nosotros te amamos fue porque tú nos amaste primero, Señor. Ayúdanos, Dios. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en esta hora. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.